Usted está entendiendo por qué a veces le pasa lo que le pasa. Lo que pasa es que hay una concepción evangélica errónea que te dice: obedécele a Dios y te va a ir bien de inmediato. Yo lo único que sé es que la obediencia para lo que sirve en primera instancia es para meterme en problemas. Si no, pregúntele a Moisés, que lo mandaron a obedecer, y el mismo Dios que lo mandó a obedecer fue el mismo Dios que salió a matarlo. O sea, tu obediencia lo que te garantiza es que te va a venir una buena sacudida. ¿Cuántos en este lugar han estado pasando momentos donde los gigantes les han estado gritando? Qué bueno, lo felicito. Sabe, he vivido unos meses, unas semanas de mucha intensidad escuchando gigantes gritar. Pero como yo no soy alguien que busca solo la bendición, sino que busco la edificación, he entendido que cada vez que un gigante me sale al encuentro es para que yo pueda alimentarme a través de él. Porque Caleb dijo: esos gigantes no los vamos a comer como pan. Si usted no ve su circunstancia como su alimento, usted va a llorar ante su dificultad. Quiero decirle que el Señor ya sabía de antemano cuando Él a usted le llamó. Ya Él sabía de antemano todas las circunstancias que usted iba a tener en su vida. Ya Él había sacado el presupuesto de la obra. Y cuando me refiero al presupuesto de la obra, me refiero a la obra de construcción que Él está haciendo en su vida. Y de antemano Él hizo el presupuesto. Cuando Él le llamó, cuando Él levantó este lugar, ya Él había hecho el presupuesto de antemano. Dios no hace nada ni permite nada por casualidad ni por coincidencia. Todo tiene un diseño, un propósito y un plan. El Señor ha establecido un plan para gente que Él ha llamado a caminar en pacto. No es casualidad. Y pastor, creo que nunca las cosas suceden por casualidad. Dios tiene un plan diseñado. Usted hablaba sobre la fiesta de Shavuot. Según el conteo de las 7 semanas que la Escritura manda a contar, dice desde el momento en que se mete la hoz para empezar a cosechar las gavillas de la cebada, desde ese momento que se presenta la primicia de la cebada, y esto tipifica al momento donde Jesús sube y se presenta delante del Padre después de la resurrección. Esto es al tercer día de haber muerto. De ahí se cuentan 50 días. 50 días. Y al día 50 se celebra la fiesta de Shavuot. Según el conteo del Omer, que así se llama, Shavuot será mañana. No es casualidad que usted esté en este lugar. Hoy es el día 49 de la cuenta del Omer, para presentar mañana delante del Señor la fiesta del Espíritu Santo de Dios. Mañana entraremos en la fiesta de Shavuot. Y si usted no lo sabe, usted tiene que saber esto. Mañana es un día de las 3 veces del año que se ofrecen las primicias delante del Señor. Las primicias se presentan durante la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que aquí se conocería o normalmente en los días aproximados a lo que la gente le llama la Semana Santa, la fiesta, la celebración de Pesaj,
cuando se celebra la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí se presentan las primeras primicias del año. Las segundas primicias del año se presentan mañana. Y las terceras primicias del año se presentan este año, será entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre. Son 3 veces al año, donde dice la escritura que si nos presentamos delante del Señor, ninguno vendrá para codiciar nuestra tierra. Es una promesa de protección. Yo no le voy a hablar de esto esta noche, nada más estoy aprovechando para que usted mañana presente primicias delante del Señor, porque no es casualidad. Yo le decía: Señor, ¿dónde voy a pasar la fiesta? Yo dejé mi casa lista, la dejé decorada. Yo siempre trato, cada fiesta cuando estoy en Costa Rica, trato de dejar mi casa decorada, lista, para honrar al Señor en medio de la fiesta. Y Él me permite estar con esta casa ministerial celebrando la fiesta de Shavuot, que significa la fiesta de las semanas. Es la fiesta que conmemora la venida del Espíritu Santo, pero el primer Shavuot se dio en Sinaí, que fue cuando el Señor entregó la instrucción. Y escribió la instrucción en tablas de piedra. Pero en el día de Shavuot, en la misma fecha que se celebraba la entrega de las tablas de la ley, en ese momento fue cuando vino el Espíritu Santo. Y ya no escribió en piedra, empezó a escribir la palabra en los corazones nuestros. Gloria a Dios. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 15. El Espíritu Santo me impactó muy fuerte con esta palabra esta tarde. Génesis 15, versículo 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos nos gustaría que el Señor nos diga eso? ¿Verdad que sí? A todos nos gustaría muchísimo. Pero si usted nota, la primera parte de ese versículo dice: después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? ¿Qué sería lo que pasó para que Dios le hiciera semejante promesa, le diera semejante palabra a Abraham? ¿Qué era lo que había sucedido capítulos anteriores? Cuando vemos la escritura desde Génesis capítulo 12, nos damos cuenta que Abraham no era cualquier persona. Pensemos en Abraham no como el patriarca que usted y yo hemos leído. Veámoslo como un hombre, una persona como usted y como yo, pero una persona que estuvo dispuesta a entrar en altos niveles de obediencia y sacrificio. Porque Dios no le entrega un pacto a cualquiera. Dios le entrega pacto a la gente que está dispuesta a entrar en dimensiones de sacrificio y de obediencia. No se crea usted que esto, no, el pacto, sí, Dios me va a bendecir. Así no funciona. Cuando usted ve la primera demanda que el Señor le hace a Abraham, uno dice: Dios mío, pero es que tú no tienes sentimientos, Señor. ¿Cómo lo separas de la parentela? ¿Cómo lo sacas de en medio de todo lo que él conocía, en medio de su cultura, en medio de todo aquello que él conocía desde niño? Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Queremos las grandes promesas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia al Señor. Hay gente que quiere entrar en grandes dimensiones de recompensa sin haber pagado el precio de lo que es la obediencia al Señor. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela.
¿Para dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuándo te la voy a mostrar? No te preocupes, tú camina. Abraham dio el primer paso y mostró que tenía una fe obediente. Una fe que no solamente era de boca, no era una fe de proclamación nada más, no era una fe de repetición, era una fe en acción. Dios quiere levantar un pueblo, una generación que sea gente que tiene fe de acción. No fe de palabra, no fe de lágrimas, no fe de llanto, fe en acción. Nos hemos acostumbrado a repetir una y otra vez las frases que aprendemos en la iglesia. Perdóneme que se lo diga así, pero sé que es así aquí en China y en todo lado. Repetimos y repetimos, pero no vivimos. Hablamos y declaramos y queremos ver, pero cuando llega la hora de la obediencia, cuando llega la hora de la demanda, cuando llega la hora donde el Señor te dice: ok, está perfecto, pero ahora quiero que des un paso más hacia esto. Ay, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Si tú quieres ser parte de esa generación a la que el Señor le puede entregar sus pactos, vas a tener que entrar en una dimensión de obediencia como nunca antes habías entrado. Ahora, no solamente eso, yo aquí solamente estoy mencionándole qué fue lo que pasó primero con Abraham. Él deja su tierra, deja su parentela, deja todo lo que amaba, todo lo que conocía. El Señor lo saca de en medio de un ambiente idólatra, porque aunque era su tierra, la tierra de su nacimiento, aunque era su cultura, era una cultura idólatra. Mire, amado, ¿cuántas veces el cristiano, el creyente, no está ni siquiera dispuesto a soltar las cosas que son de su propia cultura? Ay, es que yo soy de aquí y así somos en mi país. Es que yo soy así por esto y esto. Hay algo que se llama cultura de reino. Y tú no puedes, si estás en el reino y las cosas de tu cultura donde tú naciste chocan con los principios del reino, tú no puedes poner en un nivel superior tu cultura, lo que te enseñaron. No puedes ponerlo primero antes de lo que la palabra de Dios ha establecido. Hay gente que quiere grandes cosas en el reino, pero ni siquiera han sido capaces de soltar las cosas que son de su propia cultura. Cuando la gente no está dispuesta a soltar ni siquiera eso, ¿usted cree que el Señor le pueda entregar grandes promesas? Es que no podemos pretender que el Señor nos lleve a cosas mayores si no hemos entrado por las menores. Si no estamos dispuestos a entrar en la renovación del espíritu de nuestra mente. ¿Sabe? Abraham tuvo que soltar la cultura de Mesopotamia. Todo lo que él nació viendo lo tuvo que dejar. Es que el Señor no le estaba diciendo deja cualquier cosa, no, eran sus raíces. Ay, yo no sé por qué el Señor está diciendo esto en esta noche. ¿Será que hay alguien que tal vez nos está viendo a través de las redes sociales que necesita desprenderse de sus raíces? A veces tenemos las raíces culturales tan arraigadas que compiten con lo que Dios nos está mandando a hacer. Y por causa de las raíces de la cultura, no entramos en lo que el Señor quiere que entremos. A Abraham lo arrancaron de sus raíces.
Usted no puede ser tan orgulloso de sus raíces. Ay. No puedes ser tan orgulloso de tus raíces que invalides el poder de la palabra, la acción de la palabra, porque hay un principio cultural mayor en ti que lo que dice la Escritura. Y pastor, yo no sé por qué dije eso. Tal vez alguien que está conectado. Ahora, lo siguiente que pasa en Génesis 14, bueno, usted sabe que Abraham tuvo que hacer separación con Lot. Él tuvo que ir dejando y soltando cosas en el camino. Pero en Génesis 14 se da una batalla donde Abraham tiene que ir a pelear para rescatar a su sobrino Lot. Cuando él regresa, él no viene con las manos vacías. Él viene con tesoros, él viene con ganancia, él viene con botín de guerra. Entonces, cuando él viene con el botín de guerra, le sale al encuentro Melquisedec. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham con Melquisedec? Dice que le entregó los diezmos. Ahora escuche, por favor. Para toda esa gente que dice que los diezmos son de ley, Abraham no estaba en la ley. Fue en la gracia, previo a la ley, previo a la gracia, que Abraham entendió este principio. Y se lo voy a explicar. Según las culturas antiguas, todos los pueblos honraban al Dios que adoraban a través de darle el 10% de lo que ellos tenían. Escuche, por favor. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, Abraham reconoce en Melquisedec un representante de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Le entregó el diezmo. ¿Por qué? Porque Abraham lo que estaba diciendo en este momento: yo elijo al Dios verdadero para que sea mi Dios, y mi manera de reconocerlo es a través del diezmo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque mucha gente quiere entrar en grandes pactos cuando ni siquiera es capaz de darle el 10% al Señor de lo que le corresponde a Él. Esto es algo, mire, y esto no es cualquier cosa. El diezmo es el reconocimiento. Mire, yo le decía al Señor hace poco, le decía: Padre, yo te diezmo porque tú eres mi Dios. Yo sé que tú me escogiste a mí, pero yo también te elegí a ti. Porque yo pude haber elegido a uno por aquí, al otro Dios por allá, al otro santo por acá, pero ¿sabes qué? Yo decidí elegirte a ti, aunque tú a mí me elegiste primero. Y la manera de honrarte como mi Dios es entregándote el 10% de todo. Después de estas cosas, la gente quiere muchas veces saltarse lo que le estoy hablando para entrar en grandes pactos. Y usted los ve: óreme, ministreme, pero ni siquiera son capaces de darle a Dios lo que lo reconoce como el Dios de tu vida. ¿Tú me estás entendiendo que este principio es algo impresionante? Es que es la señal de que tú eres mi Dios. Por eso te honro con el 10%. Por eso te doy mi diezmo, porque tú eres mi Dios.
Eso lo practicaban los pueblos de la antigüedad cuando Abraham lo hizo. Eso agradó al Señor, porque dice: después de estas cosas, el Señor vino en visión y le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dice: y dijo, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Verso 7. Le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Escuche por favor. ¿En qué conoceré que la he de heredar? La respuesta de Dios es: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Qué manera más curiosa. ¿En qué conoceré que tú me vas a traerme una vaca, una cabra, un carnero? Vaya manera de Dios de explicar las cosas, ¿no? Ya le voy a explicar por qué el Señor hizo esto. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. O sea, escuche bien esto: la forma de preparar ese tipo de sacrificio era literalmente partir al animal en dos, dejar un charco de sangre por donde uno de los participantes en el pacto tenía que pasar para confirmarlo. Deme un segundito, porque lo que el Señor me habló esta tarde fue tan poderoso a través de esto. Dice: los partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Verdad que usted no quisiera escuchar esto? Usted está haciendo un pacto con Dios. Debería de ser diferente. Lo que usted y yo quisiéramos escuchar es: acabas de obedecerme, te daré una gran bendición. No, pero aquí lo que el Señor le está diciendo: ten por cierto que tu descendencia será esclava. O sea, me estás mandando a sacrificar, y la promesa que me das es que mi descendencia será esclava y que van a servir a un pueblo y que serán oprimidos 400 años nada más. O sea, ¿qué hubiera hecho usted? Puedo volver a pegar los animales, Señor. Ahora escuche, porque es que porque es que aquí tengo los versículos, pero esta cosa no me está encendiendo. Yo creo que necesita esto.
Ok, escuche. Para poder entender por qué el Señor le pidió esto a Abraham, tenemos que entender también que era costumbre de aquel tiempo realizar este tipo de pacto, realizar este tipo de sacrificios, donde ambas partes entraban en un convenio a través de partir un animal en dos. Ahora escuche, la parte menor del convenio era la parte que tenía que pasar en medio de la sangre. ¿Tú te puedes imaginar la grandeza de Dios que eligió pasar Él por en medio de la sangre, representando lo que un día sucedería, de que el cordero se humillaría? Ok, dice que el Señor le dijo: me vas a traer una becerra, me vas a traer un carnero, me vas a traer también una cabra. Vamos a ir a Jeremías 46. Jeremías 46, verso 19. A ver si me lo pueden poner por acá. No sé si tienen el... Ok. Entonces no es el 19. Déjeme ver. Parece que lo anoté mal. Verso 20, perdón. Verso 20. Ok. Interpretación: tráeme una becerra. ¿Qué es la tipología de la becerra o del becerro? Becerra hermosa es Egipto. No se le olvide, ya se lo voy a explicar. Me vas a traer una cabra y me vas a traer un carnero. Daniel capítulo 8. Versículo 20. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, ¿qué son? Los reyes de Media y de Persia. Ok, entonces tenemos que el carnero son los reinos de Media y de Persia. Pero si seguimos leyendo, el verso 21 nos dice, verso 21, el macho cabrío, o sea la cabra, es el rey de Grecia. Escuche, escuche. El Señor, recuerde, Abraham le dice a Dios: ¿y en qué conoceré? ¿Cuál será la prueba de que todo esto se va a cumplir con mis generaciones? ¿En qué conoceré y cuál será la prueba de que todo esto va a suceder? Tráeme una becerra, tráeme un carnero, tráeme una cabra, porque esto va a representar los diferentes cautiverios, los diferentes ataques que va a tener Israel, los diferentes pueblos que van a llegar y los van a oprimir, pero que a pesar de la opresión de Egipto,
Egipto, la becerra, a pesar de Media y de Persia y a pesar de Grecia, yo pasaré por en medio y voy a traer libertad a mi pueblo, porque ustedes están en pacto conmigo. El Señor me decía, cuando yo llamo a alguien a sacrificar algo, estoy haciendo provisión para el futuro. Porque en el sacrificio que hizo Abraham era la señal profética de que aunque Dios le dijo, ten por cierto que vendrán y serán esclavos, pero Abraham, a causa del pacto, a causa de esa becerra en medio de la cual yo voy a pasar, para decirte que vendrá una noche donde yo visitaré a Egipto y mi mano se va a extender sobre esa nación que aprisionará durante 400 años a tu descendencia. Yo pasaré. Oh, yo no sé si usted puede entenderlo. El Señor me decía, diles que por qué temen ante las circunstancias, por qué tienen miedo ante los ataques. Yo soy el Dios del pacto. Las veces que el Señor te mandó a sacrificar, las veces que Dios te dijo suéltalo todo, las veces que Dios te llamó a dejarlo todo por Él, estabas haciendo provisión para el futuro. Tú no le puedes tener temor a Egipto. Y es que sabes, yo le decía, Señor, esto es tremendo. Tú dices ahí, porque ahí dice, mire, vamos a leerlo. A ver, se me volvió a apagar la cosita. Dice en el verso, a ver, verso 16 de Génesis 15. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué tiene que ver la maldad del amorreo con que los otros fueran esclavos en Egipto? Un principio de justicia. Porque el Señor no podía llegar donde estaba el amorreo, el fereceo y todos los demás y decirles, ustedes me caen mal, ahora viene un pueblo al que le voy a dar esto. Tenía que llegar la maldad a tope para poder sacarlos. Y usted se queja, es que me están haciendo mal, me están atacando, entiende y gózate, porque lo que Dios está haciendo es permitiendo que tu enemigo venga contra ti, simplemente para poder sacarte de la cautividad y entregarte lo que hasta aquí no habías poseído. Iglesia, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces vemos a través de ojos que no son los correctos. No interpretamos de manera correcta lo que nos está sucediendo. Es un tiempo de caminar entendiendo los principios del reino y lo que Dios quiere entregarnos. Entonces yo podía entender esta tarde. Ahora, el pueblo de Israel en Egipto, cierto que eran esclavos, pero ¿qué les faltaba? Vivían en Gosén, tenían su casa, tenían todos los recursos, tenían ganado, tenían provisión y estaban amparados, por decirlo de alguna manera, por Faraón. Nadie los podía venir a atacar porque se iban a encontrar con el ejército de Faraón. ¿Usted está entendiendo? Señor, sácame de esto, Señor, sácame de esto. Si no es el tiempo, no pidas que Dios te saque, porque es parte de un proceso.
donde Dios está depurando y sacando lo que tiene que sacar de nosotros para poder entregarnos lo que Él quiere entregarnos en su tiempo y en su momento. La becerra hablaba sobre Egipto, y es que sabe, y necesito leer lo que dice acá en Génesis 15. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 10: y tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Cuántos han estado ahuyentando aves de rapiña? ¿Sabe? Abraham estaba muy preocupado que las aves de rapiña vinieran y le robaran el sacrificio, vinieran y se comieran la carne. Y está bien que las espantara, pero hay un momento donde el Señor te va a meter en un tiempo de reposo, donde ya ni siquiera vas a tener que espantar las aves de rapiña. Porque dice la escritura, a ver, verso 12: mas a la caída del sol, cuando estaba Abraham ahí sacudiendo, yo no sé, un trapo, espantándolas, no sé cómo, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, será oprimida 400 años, mas a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cuál era el objetivo de la esclavitud? ¿Cuál era el objetivo de la esclavitud? A ver, ¿cuántos lloran cuando están siendo procesados? Sácame de esto, Señor. Porque después de que yo hice lo que me mandaste, me fue tan mal, Señor. ¿Por qué me pasó esto y lo otro si yo solo te obedecí? ¿Le ha pasado a alguien? Abraham también. Usted está entendiendo por qué a veces le pasa lo que le pasa. Lo que pasa es que hay una concepción evangélica errónea que te dice: obedécele a Dios y te va a ir bien de inmediato. Yo no sé, pero a mí no me funciona eso. Yo no sé, pastor, si a usted le ha funcionado así. Yo lo único que sé es que la obediencia, para lo que sirve en primera instancia, es para meterme en problemas. Si no, pregúntele a Moisés, que lo mandaron a obedecer, y el mismo Dios que lo mandó a obedecer fue el mismo Dios que salió a matarlo. O sea, tu obediencia lo que te garantiza es que te va a venir una buena sacudida. No sé si a alguien el Señor le está confirmando lo que usted está viviendo. No se queje de lo que está viviendo, porque es parte del proceso para que usted entre a poseer lo que Dios le ha prometido. Nunca te quejes del proceso que vives, porque es la antesala de la posesión de la herencia. Con razón a Abraham se le dice el padre de la fe, que es que si a mí me dicen que la promesa que yo tengo por ser obediente y hacer el sacrificio es una esclavitud de 400 años,
Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. ¿Sabes qué impresionante? Porque Abraham cae en el sueño y él lo que está viendo cuando él despierta es una antorcha que se pasea. Las aves de rapiña, ya Abraham no tuvo que estar preocupado de ellas, porque fue la misma gloria de Dios que descendió sobre el sacrificio. Yo te profetizo que viene el momento donde entrarás en descanso y en reposo. Entrarás en ese descanso profundo donde te serán revelados diseños del cielo, diseños celestiales, promesas de Dios. Y las aves de rapiña, es que ni siquiera te vas a estar ocupando de eso. Por favor, deje de estar pendiente del diablo. Llega el momento donde es el Padre el que desciende a confirmar el pacto. Mire, Abraham no se tuvo que preocupar más por las aves de rapiña, porque la presencia de Dios descendió sobre el sacrificio. Usted preocúpese por establecer el sacrificio, que el Señor va a descender y se va a encargar de las aves de rapiña. Cuando Abraham se despertó, ya no habían aves de rapiña en ese lugar. Hay cosas que usted se ha estado preocupando mucho. Entre en el descanso, entre en el reposo de Dios, entre en lo que Él le está mandando a entrar. No importa, no se preocupe por el día de mañana. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de lo que usted esté viviendo, Él es su escudo. Y cuando Él es nuestro escudo, nuestro galardón es también grande. Cuando Dios te llame a sacrificar algo, nunca pienses: Señor, esto es demasiado. Corre a sacrificarlo, porque le estás haciendo la provisión a ti y a tu descendencia. ¿Te puedes imaginar que en esa acción profética que hizo Abraham, lo que el Señor estaba diciendo es: a Babilonia la parto en dos, a Egipto lo parto en dos, a Persia, a Media les voy a pasar por encima, a Grecia le voy a pasar por encima, pero yo voy a cumplir el pacto que yo te hice, Abraham. No importa cuántos ejércitos se levanten, porque se van a levantar, pero yo seré tu escudo. Yo seré tu escudo. No importa lo que venga contra ti, yo voy a ser tu escudo. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe lo que eso significa? Que lo que viene contra usted no lo toca a usted, toca al escudo, pero a usted no. Eso es lo que hace un escudo. Yo seré tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sabe cuánta gente hoy en día, en este tiempo, dentro del pueblo de Dios, están con depresiones, están con amarguras, están con ese montón de emociones revueltas? ¿Sabe cuánta gente está caminando en ansiedad, en preocupación, en aflicción? Porque no han entendido que el día que Él te mandó a sacrificar, ese día fue la garantía de que Él va a estar contigo y que te va a cumplir la promesa. No importa lo que estés viendo con los ojos de la cara, porque estos ojos te pueden mostrar una cosa, pero ya el sacrificio que hiciste fue la garantía de que Él te va a dar la victoria. Cuando Él te mandó a partir algo que te dolió,
Cuando Él te mandó a hacer ese sacrificio de partir algo a la mitad, de romper, de separar una mitad de la otra. Esos son los sacrificios por aquello, por medio de los cuales Él pasa por en medio. Cuando somos partidos muchas veces internamente, pero entiende que esa es la garantía que tienes, de que cuando Él te llama a sacrificar, ¿cuántos aquí han sido llamados a sacrificar? Yo fui llamada y he sido llamada a sacrificar muchas veces en mi vida. He sido llamada a sacrificar en diferentes aspectos. He sido llamada a sacrificar en medio de persecuciones, en medio de luchas, en medio de batallas fuertes en mi vida. Hace unos meses atrás me tocó sacrificar uno de los sacrificios que lo pude hacer con gozo, la verdad. Después de recibir muchas promesas de Dios sobre mis generaciones, sobre mi descendencia, el Señor tomó para sí a mi primer nieto y se lo llevó. Y sabe, fue un gozo. Y solo pude decirle gracias. Gracias. Gracias porque me tomaste por digna de entregarte mi primera semilla de mi tercera generación. La primera semilla de mi tercera generación está en tu presencia, y yo no puedo imaginar un mejor lugar. ¿Usted cree? Al principio fue fuerte la ilusión del embarazo de mi hija, pero el Señor decidió tomarlo. El Señor decidió llevarlo y decir gracias, y sepultarlo y decir: esta semilla cae en tierra para llevar mucho fruto. Las primicias de mi tercera generación tuyas son, Señor. Por lo tanto, el resto de la masa será bendito, porque la primicia ha sido tomada para el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Muchas veces no vemos, no interpretamos correctamente y nos empezamos a quejar y decimos: ¿y por qué estaré viviendo esto? ¿Sabe? Cuando Abraham empezó a preguntarle un montón de cosas al Señor, el Señor dijo: mejor lo duermo. Mejor lo duermo antes de que me diga algo y eche a perder el tema aquí. Y le metió ese sueño profundo, que en el hebreo se traduce como éxtasis, y es la misma palabra de cuando el Señor metió a Adán en el sueño para poder sacar de él a Eva. Siempre que el Señor te meta en un sueño profundo, no será para dormirte espiritualmente, será para extraer de ti algo glorioso en el reino. ¿Sabes? Abraham tuvo que vivir diferentes circunstancias. ¿Usted cree que fue fácil esperarse todos los años que esperó para poder tener un hijo? Y no teniendo hijo, el Señor le entrega una gran promesa, porque es que Dios se le ocurre la brillante idea siempre de hablarnos de lo que ya Él sabe que depositó dentro de nosotros, pero que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Cuando Dios te habla algo y te da una promesa de grandeza, Él no está dependiendo de ti ni de mí para cumplirla. Él ya sabe que Él ya depositó en ti todo el potencial para que eso se cumpla. Abraham, vas a ser padre de multitudes. Señor, pero no tengo ni siquiera un hijo. Tráeme una becerra, porque el pacto que yo te doy lo vas a reconocer cuando estés tú y tu descendencia atravesando la cautividad de Egipto.
Lo vas a reconocer el pacto, lo vas a conocer que estoy contigo cuando vengan los medopersas en medio de Babilonia y yo empiece a usar a los medopersas para devolverle a Israel todo lo que Nabucodonosor le quitó y le robó. Me vas a conocer de este pacto el día que Alejandro Magno, el príncipe de Grecia, venga y entre por las puertas de bronce de Babilonia, y tú verás, Abraham, mi pacto, porque aún los griegos se van a someter a mí para que yo abra la puerta de bendición por causa del pacto en el que tú estás entrando hoy conmigo. ¿En qué conoceré el pacto? Conoceré el pacto que cuando venga mi enemigo contra mí, tú me darás la salida. Que cuando mis hijos estén pasando cautividades, que el diablo los tenga como sea, como le pasa a muchos hijos de Dios. Quisiéramos que no fuera así, pero a veces es así. Cuando eso pase, usted y yo no nos vamos a atribular, porque el Dios que nos hizo levantar el sacrificio nos dio la garantía de que Él está en pacto con nosotros. Y el pacto no lo determina lo que puedan estar viendo nuestros ojos naturales. El pacto no lo determina la circunstancia. El pacto lo determina el día que Él vino y habló contigo y puso una demanda sobre ti y tú le fuiste obediente. Él me dijo esta tarde: diles que no tengan miedo, que yo soy el Dios del pacto, que lo que les dije lo voy a cumplir, que no se enfoquen. No te enfoques en el problema. No te enfoques en la adversidad. No te enfoques en el gigante. ¿Usted cree que el Señor no sabía que la tierra prometida estaba llena de gigantes? ¿Usted cree que no sabía que había un montón de pueblos enemigos ahí? ¿Usted cree que no sabía que cada casa tenía un altar a los dioses paganos? Pero entonces con todo eso el Señor les dice: entren a poseer esas casas. Pero Señor, tienen ídolos. ¿Usted cree que a Dios le importó? Él está por encima de todas las cosas. Y cuando hay un pacto, cuando hay un hombre o una mujer de pacto, no importa la circunstancia que puedas estar viviendo, el pacto de Dios te va a preservar. El pacto de Dios guardará a tus hijos. El pacto de Dios guardará tus generaciones. Recuerde a Ana. Usted le hubiera entregado a un bebé de 3 años, 2 años y medio, 3 años, a un sacerdote impío para que lo eduque. Usted lo hubiera llevado a Samuel. Vamos, mijito, donde el hombre de Dios, que no había ni servido para educar a sus propios hijos. Y va Ana y se lo lleva. Yo le pregunté al Señor y le dije: ¿qué pasó con esa mujer? Y me dijo: Ana entendió que todo lo que nace de pacto, el pacto lo preserva. No importa en la atmósfera que se desarrolle, el pacto lo va a guardar, el pacto lo va a preservar. Yo pasé años de mi vida, años, declarando una palabra. Cuando una de mis hijas me dejó de hablar, yo creo que en algún momento lo compartí. Cuando pasó eso, me dejó de hablar, se fue. Yo dije: ¿sabes qué, diablo? De aquí no verás ni una sola lágrima, porque tengo por cierto lo que el cielo me habló. Cuando ella era una bebé,
y tenía 2, 3 años, y el Señor me dijo: tu hija será una maestra como tú. A mí es lo único que me interesa escuchar, es lo que Dios dice. La vi, pero sabe, a excepción de una vez que me puso el Espíritu Santo en un clamor por ella, en todos los años que no me habló, en todos los años que no me vio, nunca lloré. El Botox está caro. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo lo único que hacía era esto, era decir: mira, diablo, yo que tú tengo cuidado. O sea, como que te lo advierto nada más. ¿Recuerdas a Moisés? Al que tú dijiste: lo mato. Y el Señor vino y te lo metió en el palacio donde se había emitido el decreto. Es que entiende quién es el Dios del pacto. Es que el Dios del pacto es capaz de tomar a un bebé que está bajo sentencia de muerte y poner al que emitió el decreto de muerte a que lo adopte. Ese es el Dios del pacto. Y no solo que lo adopte, sino que le pague toda la educación y lo ponga como príncipe. El mismo que dijo: maten a los niños hebreos, tuvo que aguantarse a Moisés metido en la casa. Es que ese es el Dios del pacto. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Preocúpate, sí, de estar en pacto con aquel que te llamó. Preocúpate, sí, de caminar en obediencia. Preocúpate, sí, de caminar en integridad. Preocúpate de no hablar lo que no tengas que hablar. Preocúpate, sí, de ser fiel al Señor en tus diezmos, en tus ofrendas y en tus pactos, porque eso no es un asunto de dinero, es un asunto de vida. Porque cuando traes, y ya lo he dicho otras veces, cuando traes tu diezmo al altar, tú no estás dando el 10% de tus ingresos, tú estás dando el 10% de la ganancia que tuviste al haber entregado tu tiempo, y tu tiempo es tu vida. Por lo tanto, entregas en el altar de Dios el 10% de tu vida. Usted sabe qué tremendo, y esto ya lo he compartido también, pero si alguien no lo ha escuchado, escúchelo. Cuando Abraham saluda y le entrega los diezmos a Melquisedec, dice Hebreos capítulo 7, y por decirlo de algún modo, en Abraham pagó también Leví el diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quiénes eran los que recibían los diezmos en Israel? Los levitas. ¿Y quién fue el que abrió esa puerta? Abraham. ¿Qué fue lo que vio Dios? Dios no vio a Abraham entregando el diezmo. Dios vio el sacerdote que saldría de los lomos sin que ni siquiera Abraham tuviese hijo todavía. O sea que hay acciones que tú y yo hacemos que lo que están haciendo es pactando nuestras generaciones. Cuando a mí alguien viene y me dice: ¿puede orar por mi hijo? A que usted no sabe cuál es la primera pregunta que yo le hago. ¿Usted diezma? Porque si usted no diezma, usted no está pactando su ADN. Arregle primero su vida con Dios, alíñese, y después entonces usted va a ver el poder del pacto sobre su descendencia. Porque en el momento en que Abraham entrega el diezmo a Melquisedec, en ese momento el Señor vio la cuarta generación en los lomos de Abraham. O sea que Abraham provocó al cielo para que le diera la promesa del hijo. Porque para poder llegar a Leví tenía que nacer Isaac. ¿Usted está entendiendo?
Entonces después el Señor le dice: te voy a dar un hijo. ¿Por qué? Porque ya vi el sacerdote que va a salir de los lomos de Isaac, ese hijo en el cual te voy a dar el pacto, para que se goce. Pasé años declarando. Cada rato que me acordaba le decía yo: que tú tengo cuidado, diablo, porque si tú no aprendiste con Moisés, esta que está en tu palacio, un día va a salir de ahí, pero no va a salir sola. Va a salir con una gran cantidad de esclavos que tú tienes en ese lugar. Y mi Dios la usará para rescatar a miles que están perdidos y atados por tus obras. ¿Sabe lo que sucedió? Hace 2 años, creo, el Señor me mandó a Miami y me dijo: te he traído a esta casa que es Alfa y Omega del apóstol Delgado. Y me dijo: porque este es un lugar que marca principio y final, el Alfa y la Omega. Me dijo: termina un tiempo, inicia un nuevo tiempo. Eso me lo dijo a mí. A los días yo cumplía años y me llama mi otra hija y me dice: mami, mi hermana quiere ir para allá, quiere estar contigo en tu cumpleaños. Pasaron 7 años de que no supe nada de ella. Llegó ese día, tocó la puerta de donde yo estaba, entró, se me tiró en los brazos y nos abrazamos. A que usted no sabe quién decoró mi casa para la fiesta de Pesaj, porque yo no estaba en Costa Rica. A que usted no sabe quién fue la que tomó las copas y las levantó celebrando la fiesta de Pesaj. Mi hija, la que no quería nada conmigo. Va paso a paso, porque a mí no me interesa ni manipular, ni torcerle el brazo a nadie, ni andar como gotera diciéndole a la gente: esto es malo, esto es pecado, esto no. El Señor me ha enseñado que la obra la hace el Espíritu Santo, porque que yo sepa, yo no me llamo Espíritu Santo. Y me dijo: con sabiduría. ¿Quieres edificar la casa de alguien? La casa interna de alguien. Con sabiduría se edifica. ¿Cómo construye el Señor en el reino? Con sabiduría, no con imposición, no con pleitos, no con religiosidad. ¿Cuántas veces echamos a perder lo que Dios tiene en la vida de nuestros hijos por andar nosotros espantando las aves de rapiña? Hasta que Dios dice: mejor lo duermo. Mejor la duermo, porque si no me va a dañar el sacrificio. Deja que sea el fuego de Dios el que descienda, porque Dios mismo va a venir y se va a encargar de lo que ha venido contra tu descendencia. Entiende que Él es el Dios del pacto. Yo no sé qué tú estás viviendo hoy. Yo no sé cuál es la adversidad. Yo no sé cuál es la circunstancia. Yo solo sé que Él es el Dios del pacto. A través de todas las circunstancias que he vivido los últimos meses, Él me guió, me llevó a hacer una locura. Esas que solo Él sabe por qué y para qué. Desde el año pasado me empezó a inquietar a que empezara a entrar a estudiar. Empezar a estudiar sobre medicina ortomolecular. Y yo dije: bueno, con el montón de tiempo que tengo está bien, lo voy a hacer. Como no tengo nada que hacer, ni tengo 6 hijos y un esposo, 3 perros, está bien. Y me metí, empecé a estudiar. Lo que yo no sabía era que había una situación que se estaba gestando en el vientre de una de mis hijas, que fue la que perdió el bebé. Gracias, y perdón lo que voy a decir, gracias a ese embarazo nos dimos cuenta lo que estaba empezando a suceder en su organismo. Si no nos damos cuenta, eso avanza, y yo no voy a declarar ni siquiera el nombre. Y empecé a orar
y le dije: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Y me dijo: yo también sano con la masa de higos. Y me lleva a la escritura donde el profeta Isaías, el Señor le dice que prepare la masa de higos para sanar al rey. Y me dijo: voy a empezar a dar estrategias de medicina natural. Y me llevó a Génesis y me dijo: mira lo que le mandé al hombre a que comiera: plantas. Y yo: Señor, ¿qué es esto que me estás diciendo? Me dijo: estudia, estudia. Cuando empecé a meterme en ese campo, jamás me imaginé los ataques que se vendrían contra mí. Literal, 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 literal. Ataques a matar. Así. Y pastor, ¿sabe qué era lo mejor? Cada vez que venía un ataque, yo lo único que podía hacer era reírme. Me daba risa. Llegué de un viaje y el motor de mi auto fundido, quemado. Quemado. No, quemado, literal quemado. El auto de uno de mis hijos, fugas de gasolina, una cosa. Y yo: ja, 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 ja. Diablo, si tú crees que yo me voy a amedrentar, forget it. Y le empecé a decir: ¿sabes qué? Gigantes, me los voy a comer como pan. A mí no me griten, porque aquí la única que grita soy yo. Entonces a mí no me van a venir a amenazar, ni me van a venir a gritar, porque aquí la que amenaza y grita soy yo. Y empecé. Hubo días de una guerra. Mire, fue tan fuerte que hasta mi perro favorito casi se me muere hace unas semanas atrás. El día que me invitaron al Colegio de Médicos y Cirujanos de mi país a un taller, llegué y mi perro con sangre, con una cosa. Y yo me reía y yo le decía: ¿sabes qué, diablo? Lo siento, pero a mí Dios me dijo que iba a sanar con la masa de higos y me mandó a prepararme y a capacitarme. Por lo tanto, a mí no me importa lo que tú hagas, simplemente por una cosa: porque Él es mi escudo. Al día de hoy ya casi me gradúo de mi tercer diplomado y estoy a punto de empezar a sacar esto, todo lo que he aprendido, a favor del pueblo de Dios que está enfermo. Pastor, usted es pastor y usted lo sabe, cómo se han incrementado las enfermedades. Señor, he estado ayudando a mucha gente. Dios me dio una estrategia para bajar las inflamaciones, la pérdida de peso. Tengo gente que está bajando de peso así, de una forma sobrenatural. Es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Ya tengo fila aquí. Miren, ustedes no saben las cosas hermosas que he aprendido en este tiempo. Pero ¿cómo nació todo? A través de una batalla, a través de una guerra. Porque aún en una guerra tú no lloras. En una guerra tú prestas oído y tú le dices: Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? A mí me dijo: estudie. A mí me dijo: prepárese. Señor, pero soy profeta y tú me llevas a las naciones a predicar. Quiero que estudies y te metas con el tema de la medicina natural. Está bien. Y me empezó a enseñar. Y me dijo que era Isaías. Le dije: profeta. Y me dijo: voy a empezar a levantar profetas a los que les voy a dar instrucciones precisas para traer aquello que va a sanar a mi pueblo. Iglesia, el Señor me dijo esta tarde: enfóquense no en lo que el enemigo está haciendo contra ustedes. No pierdan el tiempo. Enfóquense en la visión que Dios les ha dado.
Enfóquense en hacer lo que Dios les está mandando. No detenga más el entrar en obediencia de lo que el Señor le ha dicho que haga. Usted no puede detenerse en su obediencia. No sé si me doy a entender. Imagínense que Abraham le hubiera dicho: sí, Señor, la otra semana yo traigo la becerra, la otra semana. ¿Cuántas veces nos detenemos en obedecerle al Señor y por esa razón no vemos? ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Gedeón? Gedeón se estaba anticipando. Gedeón estaba anticipando a través del sacrificio la liberación de su pueblo. Por favor, entienda, interpretemos correctamente. Él le dijo al Señor: Señor, espérame aquí para que yo vaya y prepare mi ofrenda. ¿Y qué le dijo el ángel del Señor? Ve, que yo esperaré. Podemos decir literalmente que Gedeón fue el hombre que dejó esperando a Dios en el altar. Y se fue Gedeón, corrió, tomó un cabrito, lo preparó según la forma de preparación de un cabrito mientras se desangra. Y toda la preparación de la carne. ¿Cuántas horas fue eso? ¿Cuántos días? Mientras se desangraba, por lo menos día y medio. En desangrarlo, en preparar la carne. Dice que preparó pan de un efa de harina. Un efa de harina son aproximadamente 37 kilos. ¿Cuánto pan se prepara con 37 kilos de harina? Ahora, mientras él hacía el pan, mientras preparaba el cabrito, el ángel del Señor así. Porque el Señor le dijo: ve, yo esperaré. Es que Dios es capaz de detenerse en el tiempo, porque Él sabe que un sacrificio anticipa lo que va a suceder a futuro. Nunca deje a Dios esperando. El Señor me decía un día: muchos me dejaron en el altar y todavía los estoy esperando. Señor, yo voy a traer esto. Señor, yo voy a traer lo otro. Es que la iglesia no entiende, porque hablamos y somos tan irresponsables a la hora de cumplirle al Señor. Pastor, la otra semana yo voy a traer esto. Usted se lo dice al pastor. Uy, pero ¿sabe lo que dice la escritura? Ay, gracias, Señor, que me lo acabas de acordar. Ciertamente aquí reciben los diezmos hombres terrenales, pero hay uno que lo recibe en la eternidad. O sea que cuando usted da aquí lo reciben hombres terrenales, pero allá lo está recibiendo el que es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. No sé si me doy a entender. Yo no sé si me doy a entender. Quiere decir que si usted le hace una promesa a Dios de traer una ofrenda o algo y no lo hace, usted no le está quedando mal al pastor. Ay, pastor, perdóneme, porque yo no sé por qué el Señor me está metiendo a hablar de esto. Pero ¿sabe lo que sucede? Usted está deteniendo el sacrificio, está deteniendo el pacto, y usted no sabe lo que le está esperando a la vuelta de la esquina, y el Señor se lo quiere evitar, porque el Señor quiere decirle: no tema, yo soy su escudo y su galardón será sobremanera grande. Pero cuando usted partió el becerro por la mitad, para que él pueda pasar, porque si usted no hace lo que tiene que hacer, usted está dejando al ángel del Señor esperando en el altar. ¿Sabe? Cuando Gedeón presentó la ofrenda, cuando presentó el cabrito, llegó el ángel y le dijo: ponlo sobre la peña y pon el pan ahí y derrama el caldo sobre la peña. Era tiempo de hambre, era tiempo de necesidad. Menos mal no estaban los discípulos del Señor, porque le hubieran dicho: ¿qué desperdicio es este? Debió de haberse dado de comer a los pobres con esto. Nunca confundas lo que se le da a los pobres con lo que es para Dios. No rebajes las cosas del reino a la dimensión humana. Ay, es que yo le doy mis diezmos a los pobres.
No pongas a Dios en el nivel del pobre. No pienses de manera humana. Esa es una mente totalmente natural y humana, diciendo cómo Dios debería de haber establecido lo que estableció. Yo no sé si aquí a usted ha escuchado eso, pastor, de gente que dice: ¿para qué? Para la iglesia, ¿para qué? Recuerde, aquí reciben gente natural, pero allá uno que tiene testimonio. Usted lo da aquí, pero allá es recibido. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y no estoy hablando de esto porque voy a tomar una ofrenda. No, es que el Señor me lo está poniendo. Porque hay gente que ha detenido la mano de Dios en diferentes cosas porque todavía no ha hecho lo que el Señor le dijo que hiciera. Cuando Gedeón hace esto, le repito, vertió el caldo y dice que fuego subió de la peña. Y el ángel del Señor le dice a Gedeón, era el segundo sacrificio del día ese, no tengo todo el tiempo para contarle toda la historia, pero ese día el ángel le dice: Gedeón, esta noche quiero que me sacrifiques el segundo toro de tu padre. El segundo toro de 7 años me lo vas a sacrificar. ¿Por qué? Porque el primer sacrificio abrió la puerta para traer la liberación, no solo de la nación, sino de toda su familia. Cuando el Señor te llama a sacrificar, lo que está trayendo Él es una poderosa provisión de liberación a futuro. Mire, yo voy a decir algo. Ven, hermana. Ella me recibió ahora. Ella viene de Chihuahua, México, y ahorita del Paso, Texas, y vino acá. Y ella me recibió y me dijo: vengo porque el Señor me dijo que tenía que traerle esto, y me entregó una ofrenda. Yo no sé ni la cantidad ni nada, yo solo sé una cosa: ella está haciendo provisión para el futuro, porque si Dios le dijo que lo hiciera, ¿sabe por qué fue? Porque el Señor es su escudo, su galardón, y su recompensa será sobremanera grande. Ella, los hermanos vienen también, ustedes vienen de Denver, tomaron vuelos, vinieron hasta acá porque vinieron a arrebatar algo. ¿Cuánta gente el Señor lo llama a sacrificar? Usted es que, gracias, hermana. Si usted no entiende que cuando es llamado a sacrificar es para hacer provisión para el futuro. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos dijo que hiciéramos algo y no lo hicimos? Y después le pasó a alguien. Pero qué bueno que estamos en días de misericordia y gracia para volver a alinearnos. Y si usted puede, rectifique. Yo creo que el Señor me ha dado este mensaje en este día porque es necesario que haya gente que traiga una rectificación. El mundo espiritual es muy real. Cuando usted prometa algo a Dios, hágalo. Cuando el Señor le diga que haga algo, hágalo. No lo retenga, porque usted no sabe por qué el Señor le está diciendo que lo haga. Es que imagínense lo que hubiera pasado con la descendencia de Abraham si Abraham no hace el sacrificio. Si no parte la becerra, si no parte el macho cabrío, si no parte el carnero, si no hace eso, ¿qué hubiera pasado con su descendencia cuando vino la cautividad de Egipto? ¿Qué hubiera pasado cuando vino la cautividad o vinieron los medopersas, o cuando vino y entró Alejandro Magno a Babilonia? ¿Qué hubiera sucedido? Cada uno de estos imperios estaba representado en cada uno de estos animales. Le repito lo que le dije, lo que el Señor estaba diciendo: van a venir invasiones, van a venir cautividades, Abraham, pero mira lo que yo voy a hacer. Yo soy la antorcha que va a pasar por en medio.
Yo soy el fuego que va a pasar por en medio para traer liberación. Cuando Dios te llame a sacrificar, nunca le niegues nada. Hace muchos años yo aprendí este principio, estando en obediencia total al Señor, cuando me dijo: deja tu trabajo. Estoy hablando de los principios. Cuando Él me llamó, me dijo: deja tu trabajo. Yo fui hija única. Gracias al Señor nunca tuve carencias, no recuerdo una infancia con necesidades, todo lo contrario. Cuando crecí, fui adolescente, igual empecé a trabajar y era la asistente del dueño de 2 empresas y por lo tanto tenía muy buen salario. Y vengo y conozco al Señor, y lo primero que me dice es, Él me habló a mí directo: quiero que dejes todo. Deja tu trabajo, déjalo todo. Nadie vino a decírmelo, fue algo personal, fue un trato personal. Y yo dije: ok, está bien. Y de tenerlo todo, pasé a no tener nada y entrar en una crisis violenta. ¿Cuántos han pasado por ahí? Esas crisis violentas. La mía duró 12 años, nada más. Pero estaba un día cansada de espantar las aves de rapiña. Eso que usted se mete en guerra y suelto la provisión, por más que suelte. No sé si le pasa, ¿no? Le pasó a alguien eso. Y aquello que caía el maná así como por gotas, ¿no? Y estaba un día yo tan desesperada, y me llaman de la empresa y me dicen: es que te estamos esperando porque de verdad que, mira, vuelve. Y yo dije: listo, Señor, aquí voy. Listo, le dije a esta persona, le dije: mira, está bien, yo llego mañana. Cuando siento que el Señor me habla y me dice: corre a tu lugar, pero así. Digo: ¿cuál lugar? Y mi lugar era detrás de la puerta donde yo oraba, la puerta de mi habitación. Y corro y me encierro, y yo veo nada más una mano que entra por mi cabeza y llega a tomar algo que estaba aquí en mi vientre, era en mi espíritu, lo iba a tomar. Y yo le grito y le digo: no, eso no, Señor. Y me lleva en visión a un lugar en medio del mar. Veo una barquita con un salvavidas, esos hasta le vi en los colores, era blanco con rojo, una ruedita así. Y veo que el salvavidas me lo tiran y yo estoy en medio del mar. El mar era negro, negro, negro de la tormenta. Y me habla el Espíritu Santo y me dice: estás en medio de la tormenta, te han lanzado el salvavidas, pero ahora yo te digo: renuncia al salvavidas y espera a que yo te saque del agua. Y me dijo esto: y nunca más me digas no cuando yo te llame a sacrificar, porque los sacerdotes esperaban 1 año para tener el privilegio de entrar y sacrificar en mi presencia. Nunca más me vuelvas a decir no. Yo dije: está bien. Y empecé: renuncio al salvavidas. Si cualquiera me hubiera oído, quién sabe qué hubiera pensado. Renuncio al salvavidas, suelto el salvavidas, Señor, y decido esperar en ti. Bueno, la espera duró como 5 años más. A partir de ese momento yo pensé que iba a ser a la semana siguiente, pero no. Pero sabe, hoy en día yo no me arrepiento de haber sacrificado, de haber pasado los procesos que pasé. Porque esta tarde yo entendía y decía: es casi como te puedo ver, Señor. Cada sacrificio
cada renuncia que me costó la vida, cada vez que me mandaste a callarme para no defenderme, cada vez que tú me diste una directriz que me costó morir, sacrificar, es casi como que puedo ver la antorcha pasando en medio de las dos partes del sacrificio, porque una parte era para mí, la otra era para él, pero él fue el que pasó en medio como una antorcha que alumbra el camino, una antorcha que se llega a convertir en tu escudo. Hoy en día yo no tengo que estar espantando aves de rapiña. Yo no sé cuánta gente desde que se convirtieron están espantando aves de rapiña. Yo quiero que venga su fuego y su antorcha, porque las aves de rapiña no las quiero volver a ver. No las quiero volver a ver, y no las veré el día que yo entre en su reposo y me sea revelado que su presencia es la que está en medio del pacto para traer lo que Él ha dicho. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos que están fuera del reino. Por favor, es que lo hice mal, ¿no? Es solo una circunstancia en medio de la promesa. Si Abraham hubiera visto a Moisés, ese es mi descendiente, el príncipe de Egipto, enseñado en la corte de Faraón por astrólogos, magos y adivinos, ¿usted qué hubiera hecho? Esos eran los profesores que él tenía. O Daniel, metido en Babilonia, más de un evangélico le da el soponcio y le hubiera dicho: Daniel, no puedes estar aquí porque te contaminas. ¿No es cierto? Pero recuerde que Daniel no fue profeta mientras estaba en Judea. Daniel se le activó lo profético cuando entró a Babilonia. Hay cosas que usted no entiende hoy, y quizá usted está en el punto de su sacrificio. Está presentando, partiendo algo en su vida, o haciendo lo que Dios le dijo y lo partió en dos. No tema, no tema. Él es su escudo. Enfóquese en el galardón que va a ser sobremanera grande. No vea lo que está viviendo hoy. Él ya hizo pacto contigo, hizo pacto con tu generación. Tu parte y la mía es solamente obedecerle. Tú vas a ver a tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, si Cristo no ha regresado en gloria, adorando al Dios del pacto. Levante sus manos, adore un momento, adore, adore. Adore al Rey, adore al Rey. Él es digno, Él es el Dios de los pactos. Él es el Dios de los pactos. Es mucho más grande que nuestro entendimiento. Es mucho más grande de lo que tú y yo podamos atravesar. Es mucho más grande de tu circunstancia. Él quiere consolarte en esta noche y darte fuerzas nuevas, porque el Dios del pacto es más grande que las aves de rapiña que has estado espantando una y otra vez. El Dios del pacto es más grande que lo que estás viendo. Es más grande que esa enfermedad, es más grande que esa dolencia, es más grande que esa circunstancia, es más grande que esa deuda, es más grande que cualquier otra cosa. Él es el Dios del pacto. Es más grande que Egipto, es más grande que Persia, que Media, que Grecia, que Roma. Es más grande. Era el Señor diciéndole a Abraham: tu descendencia va a pasar por todo esto, pero no te preocupes, ellos tienen tu ADN y yo hice un pacto contigo. Y como son portadores de tu ADN, el pacto se mantendrá, y tu descendencia estará en todas las naciones de la tierra. Quizás, ¿sabe? Quizás usted y yo tengamos unos cuantos genes
de Abraham. Eso quiere decir que aunque tuviéramos solamente un gen de Abraham, ese pacto nos sigue. Y no solo por tener un gen en lo natural, es que hemos sido insertados en la ciudadanía de Israel, en las promesas y en los pactos. Yo no sé si usted entiende esto. Usted se metió a través de Cristo en el pacto de Dios con Abraham. No importa lo que puedas estar viviendo, no importa si ves cautividad, no importa si estás en Egipto, no importa si los persas han entrado, no importa si es Babilonia, no importa si es Grecia, no importa si es Roma. Él es el Dios de los pactos. Usted que tiene gente de su familia que está atada por la idolatría de Roma, ¿de qué se preocupa? Él es el Dios del pacto. ¿Por qué llora? ¿Por qué tratas de espantar las aves de rapiña? Entra en sueño profundo, entra en reposo, entra en el reposo de Dios, para que te sea mostrado lo que hay en la eternidad para los tuyos. Adora a Dios, adórale, porque Él es el Dios del pacto. Es el pacto que Él hizo con Abraham, en el cual nosotros hemos sido sumergidos a través de la sangre de Cristo. Cuando Abraham estaba haciendo ese pacto, ahí estábamos nosotros. Estábamos involucrados. Si Dios hizo el pacto con Abraham y tú y yo estamos en Cristo, eso quiere decir que el Señor nos está diciendo en esta noche: no teman, yo soy su escudo, y el galardón que les voy a dar será poderosamente grande. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Rey. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Hónrale, adórale, adórale, porque Él es el Dios de los pactos. Adórale, porque no depende de ti ni de mí, depende de Él, que vino a hacer el pacto con Abraham. Señor, danos un espíritu de obediencia. Danos, Señor, en esta noche obediencia total delante de tu trono, para que todo aquello que tú nos comisiones a hacer, para que cada altar de sacrificio que levantemos en nuestras vidas, Señor, entendamos que es el precursor de victorias poderosas que vendrán a futuro. Gracias porque tú nos anuncias, gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos muestras. Gracias por cada vez que nos llevaste a hacer un voto, un pacto, Señor. Gracias por las veces que nos tocó partir el sacrificio para que tú pases en medio. Gracias, Señor, gracias. Señor, oro por este pueblo. En esta noche oro y pido, Padre, que si alguno ha estado en temor, en angustia, en aflicción, si alguno ha estado, Señor, viviendo momentos de agotamiento, porque te han cansado tanto las aves de rapiña, has estado años espantándolas, Señor, yo te ruego que de manera sobrenatural los hagas entrar en la dimensión donde se pueden vivir tus sueños, porque fuiste tú el que le diste el sueño a Abraham. Le hablaste en sueños, lo metiste en un nivel de éxtasis,
para darle un sueño. Vamos, dígale: dame tu sueño, Señor, para que yo vea lo que tú estás hablando sobre mí, sobre mi casa, sobre mi descendencia, sobre el llamado, Padre, sobre el ministerio. Abre mis ojos. Yo reconozco que he estado muy ocupado espantando aves de rapiña. Por favor, llévame a entrar en ese reposo, en ese descanso, donde tú muestras tus sueños, porque una cosa es dormir, pero otra cosa es soñar. Una cosa es dormirse y otra cosa es ponerse a soñar tus sueños. Yo te ruego, Espíritu Santo, que se vuelvan a activar los sueños, que sea una temporada de sueños. Sueños que vienen de ti, sueños que vienen de tu trono, sueños por medio de los cuales tú revelarás a tu pueblo las cosas, Señor, que tú tienes para entregarles en esta temporada. Nos preparamos con gozo y con gratitud para celebrar mañana la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Shavuot, y hacerlo entendiendo que tu Espíritu es la señal del pacto con tu iglesia, las arras del Espíritu, la garantía que somos tu pueblo, Señor. Mire, esta noche cuando usted llegue a casa, saque un rato para orar. Vaya delante de la presencia del Señor. Usted sabe cuántas cosas le han estado preocupando, angustiando, afligiendo. Presénteselas, recuerde los pactos. Recuerde esto: el Señor se le apareció a Jacob y le dijo: yo soy el Dios de Betel, el lugar donde tú me ungiste la piedra hace 21 años. Aquí en la casa de Labán has pasado de todo, pero yo soy el Dios del pacto. Te he permitido 21 años de injusticia, pero ¿sabes qué, Jacob? Ve a cumplirme el pacto que me hiciste, porque tú me dijiste que si yo estaba contigo y te prosperaba, de todo lo que tú tenías, el diezmo me ibas a dar. ¿Te está escuchando eso? Tú serás mi Dios, fue la promesa de Jacob. Si tú vas conmigo en este viaje y me bendices, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué le iba a dar el diezmo? Porque era su Dios. ¿Me doy a entender? Usted puede estar pasando cualquier circunstancia, nunca se le olvide el principio del diezmo. Si no lo ha estado haciendo, alíñese por su bien, por el bien de su casa, su familia, sus generaciones. Corríjase y deje de estar escuchando voces que no tiene que escuchar, gente que viene a hablar en contra de los principios de Dios. A mí nadie me puede convencer de otra cosa, porque yo sé lo que es reconocer a Él, reconocerlo a Él como mi Dios. A Jacob lo sacaron de la casa de Labán, el lugar donde le cambiaron el salario 7 veces, el lugar donde lo engañaron, el lugar donde tuvo que hacer tantas cosas, pero Dios lo sacó. ¿Por causa de qué? De un pacto. Puedes vivir lo que sea, pero tu Dios estará contigo. Él no te promete que no vas a pasar por aflicción, angustia. Lo que sí Él te promete es: yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu escudo. O sea, no voy a dejar que esto afecte tu alma, porque voy a cubrir tu corazón. Yo seré tu escudo. Los dardos del enemigo no te van a afectar, porque yo seré tu escudo.
y tu galardón, tu recompensa será, wow, no grande, sobremanera grande. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando yo obedezca, cuando yo me alineo, cuando yo le hago el sacrificio que Dios me está diciendo que haga. ¿Me doy a entender? Volvamos a levantar los altares del Rey de Reyes y Señor de Señores. Volvamos a levantar la fe como tiene que ser levantada. Volvamos a creer y a enfocarnos en lo que Él nos ha dicho y no en lo que estamos viendo hoy. Les bendigo con toda bendición en Cristo, en lugares celestiales donde ya fuimos bendecidos por Él.